Oye Sergio, desde la mañana tengo una duda y espero que me la puedas resolver. Pero ¿cómo funciona cada aparato eléctrico de nuestra casa? Muy sencillo, joven. Ya todos nuestros aparatos eléctricos funcionan con la maravillosa electricidad, que esa prácticamente la tenemos en todo. O sea, si en esta época si no existiera ella, todo sería muy diferente. No tendríamos nuestros muy dichosos focos que ahora gozamos de su bella luz, ¿no? Y también la electricidad, pues sabemos que es un fenómeno físico que prácticamente estudia la estática, cuando está en movimiento también la estudia, que prácticamente varía su interacción. ¿Estás diciendo que tiene que ver también con la electrodinámica? Sí, esos son los dos campos más importantes de la electricidad, la electrostática y electrodinámica, que prácticamente en ellos dos viene todo. Nosotros la podemos explicar de la siguiente manera. Bueno, pues aquí podemos demostrar lo que es prácticamente la electrostática y la electrodinámica. Podemos observar cómo tenemos este bello botoncito que prácticamente es el encendedor que hace que transmita toda la electricidad hacia nuestro foco. Ya teniendo la electricidad en nuestro foco, podemos explicar que al momento de que no presionamos este botoncito no tenemos luz. La electricidad se queda totalmente estática, no viaja hacia nuestro foco, pero cuando lo encendemos la electricidad viaja hasta él. El movimiento de la electricidad que se da al momento en el que viaja en el foco es lo que nos representa nuestra compañera, la electrodinámica. Bueno, entonces estás diciendo que la electrostática y la electrodinámica son los dos campos más importantes de la electricidad. Pero ¿qué pasa con el electromagnetismo? ¿No crees que también es importante? Oye, pregunta, joven. Ya, claro que es muy importante porque es el campo que estudia la reacción entre corrientes y el magnetismo, que prácticamente lo podemos observar en los imanes, que como prácticamente se unen hacia un metal porque los une las dos corrientes de estos dos imanes. Digamos que crean campos entre ellos que atraen específicamente materiales como los metales. Okay. Y se traen también entre ellos, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Lo he notado en varias cosas, como por ejemplo cuando nosotros tomamos un imán y lo colocamos en el refri presionando una notita, el campo magnético del imán es lo que lo atrae hacia el refri, que prácticamente está hecho de un metal como lo hace el aluminio, y cuando está ahí eso hace que sostengan la notita porque los campos atraviesan por ahí. Bueno, pues ya Sergio, eso sería todo. Gracias por resolverme la duda. Nos vemos mañana. El siguiente tema a exponer es el de carga eléctrica. ¿Qué es la carga eléctrica? La carga eléctrica es la propiedad intersecta que presentan las partículas subatómicas de repulsión o atracción entre ellas. La carga eléctrica por lo regular es representada como carga positiva y carga negativa. Ahora, dentro de la carga eléctrica existe lo que es la electrización. La electrización es compartir cargas entre dos elementos, ya sea que un elemento esté cargado con más positivamente, o sea, con cargas positivas, y otro esté cargado con cargas negativas. Al hacer esto, ambos materiales combinan sus cargas y llegan a juntarse, compartir cargas. En nuestra vida cotidiana podemos encontrar uno de muchos efectos que produce la carga eléctrica. Uno sería el efecto fotoeléctrico, que es cuando una carga eléctrica llega a contacto pues con un foco y comienza a producir luz. Mediante una balanza de torsión, Coulomb encontró lo que prácticamente es la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión, que estas prácticamente consisten en dos cargas que se atraen y se repelen. Estas dos las podemos identificar por el electroscopio. A continuación pasamos con el tema de campo eléctrico. El campo eléctrico es la calidad del entorno que rodea una carga eléctrica.
moldeado conforme un espacio vectorial que relaciona los puntos que se hallan en este sector con un vector conocido como intensidad de campo eléctrico. El campo eléctrico lo podemos encontrar en las lámparas o focos que tenemos en los hogares. El campo eléctrico presenta un fenómeno particular llamado que son las líneas de campo eléctrico. Son líneas imaginarias trazadas de tal manera que su dirección en cualquier punto es la misma que la dirección del campo eléctrico en ese mismo punto. A continuación les voy a dar un ejemplo de campo eléctrico. Nosotros las personas tenemos cargas eléctricas en nuestro sistema, por lo que también podemos conducir electricidad. Esto es un conector de bocina. Si logran escuchar, las bocinas están produciendo un ruido porque esto aún no está conectado. Ahora miren lo que sucede cuando acerco mi dedo al conector. Si lograron escuchar, se produce un sonido aún más feo que el que está produciendo en estos momentos. ¿Por qué? Porque yo tengo mi campo eléctrico y al acercarlo a esta cosa estoy pasando electricidad a través de él, dándole una carga aún mayor. Otra vez les vuelvo a mostrar. Seguimos con el tema del circuito eléctrico, pero comenzaremos con lo que sería corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de portadores de cargas eléctricas normalmente a través de un cable metálico o cualquier otro tipo de conductor eléctrico, debido a diferencia de potencial creada por un generador de corriente. Un conductor eléctrico es aquel cuerpo que, puesto en contacto con un cuerpo cargado de electricidad, transmite esta a todos los puntos de la superficie. Existe un fenómeno llamado la superconductividad, que se le denomina así a la capacidad intersecta que poseen ciertos materiales para conducir eléctrica con resistencia y pérdida de energía cercanas a cero en determinadas condiciones. La superconductividad fue descubierta en 1911 por el físico Hugh Cambridge-Onnes, cuando observó que la resistencia eléctrica del mercurio desaparecía cuando se enfriaba a 4 grados Kelvin, o sea a menos 266 grados centígrados. La intensidad de corriente eléctrica es a lo que le podemos llamar a la electricidad que pasa a través de un conductor de unidad y el tiempo que tarda en este. Por ejemplo, podemos decir que de una planta eléctrica cuánto tarda en llegar a nuestras casas y de nuestras casas a darnos, no sé, la electricidad necesaria para prender nuestros focos. A continuación pasaremos con el tema llamado resistencia eléctrica. Se llama resistencia eléctrica de una sustancia a la oposición que tiene el material al paso de corriente eléctrica a través de él. Su valor viene dado en ohmios, se designa con la letra griega omega y se mide con el ohmmetro. La resistencia eléctrica varía dependiendo de la temperatura que tenga el objeto. Hay varios estándares en los que puede variar la temperatura. Por ejemplo, la resistencia en el acero varía en 0.030 grados Celsius y la resistencia del platino varía en 0.039 grados Celsius. Un buen ejemplo de resistencia de campo eléctrico, o bueno, pues de resistencia eléctrica, sería la resistencia que tienen los metales, por ejemplo las varillas, que son los que detienen los rayos al caer en los techos de las casas, evitando que los techos de las casas se quemen, se cuadrajeen, o bueno, pues se rompan o dañe todos los aparatos eléctricos de esa casa. Bueno compañeros, esto ha sido todo de lo que podemos mostrar con los temas que hemos avanzado hasta ahorita en física y relacionarlo con nuestra vida cotidiana. Puede que haya quedado con un poco de dudas. Si gustan, luego les podemos proporcionar más información. Así que no se despeguen. Vamos a crear un canal en YouTube que pueden estar siguiendo y comentando sus dudas para próximamente hacer un video nuevo de lo que quieran saber. Entonces esto ha sido todo por este video y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.
Hasta luego. Time